Con las dos manos libres puedo ponerme el machete más fácil. Igual creo que hoy no lo voy a necesitar. Los que me conocen el martes, alguien me dijo, un hermano por ahí, vos sos el hombre de los papelitos. Sí, me sirve tener notas, pero hoy tenemos un poquito más de tecnología disponible. Así que vamos a estar voy a estar estrenando las manos libres. Estamos con esta serie, ¿no? El que quiera oír, que oiga, dijo el Señor. Y Néstor le puso como nombre quien quiera oír, ¿no? Porque de alguna forma cuando Jesús dijo el que tenga oídos que oiga, de alguna forma esa frase la estaba usando para llamar la atención. Hubo momentos de enseñanzas muy puntuales donde él quería llamar la atención del público y usó el que tenga oídos que oiga, pero parece media obvia, ¿no? La frase. Porque no era que eran todos sordos. Si era un grupo de sordos que habían ido a recibir sanidad, tal vez calzaba un poquito mejor la frase, pero había todo tipo de gente y no todos eran sordos, tal vez eran los menos. Sin embargo, usó esta frase, el que tenga oídos, que oiga. Una forma, uno lo podría pensar como, tenés oídos, usalos. Y el Señor nos viene hablando acerca de esto, de la importancia de oír. Y quería compartir con ustedes una serie de pasos prácticos para lo que yo creo que es tener una vida en plenitud con el Señor, tener una vida cristiana plena. La semana pasada escuchábamos acerca de la necesidad de limpiarnos, la necesidad de poner el foco en buscar la santidad, tal vez antes que la felicidad, ¿no? El mundo está en busca de la felicidad, hay una película que tiene ese título, En busca de la felicidad, y pareciera que la felicidad es como el objetivo número uno de la gente. Y es triste en cierta manera porque el mundo está lleno de cosas que son injustas, el mundo está lleno de sufrimientos, y si el foco de la gente está puesta, incluso en nuestras vidas, en la felicidad, qué vacíos que nos podemos sentir. Algunos son más afortunados, otros menos, pero si vamos en búsqueda de eso, se nos puede complicar la cosa. Ahora cuando el Señor nos llama a cambiar el foco, ¿no? A buscar otras cosas, ¿no? En Mateo 28 también dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y en ese todo demás tal vez está la felicidad. Vamos con la primera. En esto de este caminar cristiano, el primer paso es oír, ¿no? Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. El Señor nos está hablando todo el tiempo. Nos habla a través de una prédica, nos habla a través de un hermano, de un pastor con un consejo, de un amigo, de un hermano mayor, de un padre. A través de la naturaleza, dice Romanos también, que el Señor nos está hablando. El problema somos nosotros si estamos escuchando. Porque a veces pareciera que si bien Dios y el Espíritu Santo es compasivo, es misericordioso, es un caballero y no grita, pero a veces nos pone tantas señales desesperados para que nos demos cuenta que Él nos está hablando. Hace varios años atrás, yo volvía a mi casa de noche, después de una reunión, y por circunstancia creo que se me había roto el auto o algo por el estilo, y no podía ir de la forma común y corriente, así que me acercaron hasta un punto, y después tuve que tomar la decisión de si a partir de ese punto volverme en algún coche o caminando. Y caminar por ese barrio a la noche no era muy buena idea. Sin embargo, por alguna razón tal vez pensé que a mí no me iba a pasar nada, que podía ser una buena idea caminar por ahí. Iba con alguien más, como que nos pusimos de acuerdo, la famosa frase no pasa nada, y hasta que pasó, hasta que aparecieron dos muchachitos en bicicleta, con un instrumento de fuego, a punta de pistola, bajo presupuesto, pero tenían el instrumento necesario para producir algo, y me robaron. A partir de ese momento, a mí se me trastocaron algunos papeles, porque tal vez tenía una forma de ver la cristiandad equivocada. A veces nos pasa que creemos que no nos va a pasar nada porque... Y cuando llegué a mi casa estaba mi esposa. A ver, levanten la mano todos los esposos acá. A ver, esposos de hace tiempo, esposos nuevos. Y hay una frase que usan las esposas. Una frase que a veces, bueno, en el tacto, en la situación, bueno, es como que tal vez no lo dicen, pero vos la estás viendo y vos sabés
que te está diciendo, yo te dije. Y lo peor es que me lo había dicho. Muchas veces pasábamos con el auto por esa parte, yo quería pasar por ahí para cortar camino, y ella me decía, no pasemos ni en auto acá. Y yo decía, no pasa nada, estoy en auto. Y ella me decía, no pasemos ni en auto, y ni se te ocurra alguna vez pasar caminando por acá. Ni se te ocurra. Y yo pensaba que no pasaba nada y pasó. El Señor nos está hablando todo el tiempo. Así que abramos nuestros oídos porque a ver qué es lo que Él nos quiere decir en esta noche. Zacarías 7, versículo del 8 al 11. Creo que tengo que poner la letra más grande la próxima porque ahora entiendo por qué Néstor se acerca. Y todavía no tengo tantos. Dice así en NBI, dice, la palabra del Señor vino de nuevo a Zacarías. Le dijo, así dice el Señor de los ejércitos, juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón los unos con los otros. Pero ellos se negaron a hacer caso. Desafiantes, volvieron la espalda y se taparon los oídos. Así dice el pueblo de Dios al Señor. ¿Cuántas veces nos pasa que el Señor nos está hablando y tapamos los oídos? Tal vez no es tan evidente. A veces no hacemos esto y nos damos vuelta. Pero tal vez lo estamos haciendo ignorándolo. Vamos a la siguiente, a ver los que son padres. A ver si alguna vez les pasó esto. A veces uno le quiere dar a entender algo al nene, no hagas tal cosa, tené cuidado con esto. Y el nene se tapa los oídos, no quiere escuchar. Y es un niño y a veces es entendible. Sin embargo, el problema es cuando eso nos pasa a nosotros y cuando nos pasa con el Señor. A mí me gusta hacer preguntas para tratar de entender las cosas y la pregunta que yo me hago es ¿por qué no escuchamos? ¿Cuáles pueden ser las causas de por qué no escuchamos? Si sabemos que tenemos que escuchar, ¿por qué no escuchamos? Bueno, yo creo que la primera razón por la que una persona no escucha algo, o a alguien, o a Dios, es porque considera que eso que tiene para decir no es importante. Imaginemos que estamos, no sé, a ver algún hincha de Boca en el televisor haciendo zapping, buscando algún canal deportivo, y una de esas engancha uno y dice, a ver qué voy a ver, y ahí el título dice 10 razones por las que River es el mejor equipo del mundo. ¿Qué les parece? ¿El hincha de Boca se va a quedar en ese canal? ¿Va a formar parte de ese rating? No creo. Seguramente va a cambiar. No le interesa. Ni siquiera le interesa escuchar nada de las 10 razones, porque está convencido que eso no es verdad, que a eso a él no le interesa, que a eso a él no le importa y que no le va a servir para nada. Otra razón que podría pasar es que pensemos que algo no aplica a nuestras vidas. A veces pasa que creemos que a nosotros no nos va a pasar. Yo tal vez pensaba que como estaba saliendo de una iglesia, que había salido del instituto bíblico, que volvía de aprender, de capacitarme en el Señor, yo era intocable, que a mí no me iba a pasar nada. Y eso es un error. Eso es un error y eso, cuando uno piensa de esa manera, de golpe te pasan situaciones que te trastocan la fe. Ahora, ¿por qué pensamos que las cosas no son importantes? ¿Y por qué a veces pensamos que no aplican para nosotros? Bueno, también referido a los niños, ¿no? Yo a veces estoy con mis hijos, ahora le puedo hablar porque están en la escuelita, y todos los que tienen hijos saben que los chicos a veces hay muchas cosas que no le dan importancia. Y uno como adulto piensa, le tenés que dar importancia a esto, porque es importante. Y ellos están pensando en otra cosa. A mí me pasa a veces que el más chiquito está resfriado, agarra el papel, agarra así el papel, hace un bollo, se lo mete en la nariz y lo tira para cualquier lado. Y yo digo, no, esperá, escúchame, sacate las manos de los oídos, escúchame atentamente. El papelito lo agarrás, lo doblás, te limpiás, escondés lo que nadie quiere tocar, ni vos mismo, y lo tirás donde va. ¿Y él qué dice, por supuesto? Dice, sí.
Pero después me sale con el Minecraft y me sale con no sé qué y me sale con no sé cuánto y con un jueguito, porque claramente él está pensando en otra cosa en ese momento. Él está pensando en jugar, como todo niño, el mejor de los casos. Entonces él piensa que eso no es importante, da por sentado que no es importante, no entiende que tal vez ese papel lo puede volver a tocar él, se puede contaminar a otros, ensucia la casa, las bacterias, que pum, que pam, todo lo que entendemos los adultos y por eso le decimos, hace esto como corresponde. El problema es si eso nos pasa a nosotros. ¿Cuántas cosas a veces dejaremos por ahí pensando esto no es importante o esto no aplica para mí? Y la tercera pregunta que yo me haría en esta situación, la tercera reflexión es, pensamos que vamos a tener que cambiar nuestra manera de pensar. Ese es el problema por el que a veces no queremos escuchar. Porque alguien viene, nos da un consejo y te dice, no, pero vos tenés que hacer tal cosa, te tenés que cuidar, no tenés que hacer esto, lo otro, y no, mejor no me cuentes. A veces mi esposa me manda videitos y yo digo, ya sé de qué es este, videitos de Facebook. Las consecuencias de comer mucho azúcar. Las consecuencias de tomar Coca-Cola. Las consecuencias de, no sé, no hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque ella quiere compartir algo que entiende que es algo bueno para mi vida, pero a veces uno no quiere escuchar, no me quiero ni enterar. No me quiero ni enterar. Y el tema es las consecuencias de esto o del otro, por más que no nos enteremos, siguen ahí. Por más que uno no quiera escuchar lo que Dios tenga para decirle, porque piense que no es importante o que no aplica para uno, si hay consecuencias detrás de esa advertencia y de esa palabra, las consecuencias siguen ahí. Y a veces es duro porque sabemos que tenemos que creer a la palabra. Cuando estamos expuestos delante de la palabra no nos deja igual. No hay manera de que escuchemos la palabra de Dios, que la leamos y que nos deje igual. Es imposible porque la palabra dice que la palabra es útil para enseñar, para exhortar. Es útil y la palabra no nos deja iguales. Pero en este caminar la cosa arranca con oír. Y bueno, ya tenemos el primer paso. Gloria a Dios por todos los que vinieron y están escuchando. Ya tenemos el primer paso. El primer paso en la búsqueda de la plenitud es oír. Pero hay un segundo paso, que es creer. El Señor dice en Juan 11:40, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Esto se lo dijo a Marta, cuando estaba a punto de resucitar a Lázaro, su hermano, y Marta venía con que escuchaba lo que el Señor le decía, pero no lo podía creer, la desbordaba. ¿Por qué? Porque Marta tenía que cambiar un paradigma, un patrón de pensamiento. Marta tenía que cambiar las ideas que ella tenía, y por eso a veces no queremos escuchar. Porque sabemos que si escuchamos, que si leemos las advertencias, vamos a tener que cambiar nuestra forma de pensar. La siguiente es una historia de Pablo. El apóstol Pablo, cada vez que iba a alguna ciudad, si bien él entendía que el Señor lo llamaba a predicarle a los gentiles, a los que no eran judíos, Pablo tenía en su corazón a su pueblo y siempre pasaba por una sinagoga. Siempre pasaba donde estaban los jefes de los judíos y pasaba a explicarles lo que él estaba haciendo y lo que él creía. Vamos a leer esta pequeña historia en Hechos 28, capítulo 28, versículos del 22 al 28. Empezó a charlar con un grupo reducido y ellos le dijeron, pero queremos oír tu punto de vista. Bueno, está abierto. Vieron que a veces uno se encuentra con gente que no conoce al Señor, pero que digamos es open mind, como se dice, y le gusta aprender, le gusta escuchar, le gusta discutir, le gusta argumentar, y dice, bueno, te voy a escuchar tu punto de vista. Lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esa secta. A ellos ya le había llegado la información de que este Pablo estaba perturbando a la sociedad, estaba perturbando al pueblo con un nuevo mensaje, con un mensaje que iba en contra, según lo que ellos creían, de las tradiciones judías. Así que hicieron algo que es bueno, que es darle el beneficio de la duda.
permitieron que se explique. Y dice que señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús. Partiendo de la ley de Moisés y de los profetas, unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse, empezaron a levantar sus cosas, cuando Pablo añadió una última declaración. Con razón, el Espíritu Santo habló a sus antepasados, ¿se acuerdan que leímos Zacarías? Y por medio del profeta Isaías, porque también hablaba por todos los profetas, diciendo, ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no comprenderán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se arrepentirían y yo los sanaría. Por tanto, quiero que sepan que de esta salvación de Dios, que Dios se ha enviado a los no judíos, y ellos sí escucharán. Se les han tapado los oídos. Qué fuerte esta imagen, porque a veces uno dice, bueno, según donde te parás, que Calvino, Carminiano, que si la predestinación, que si esto, que si el otro. Sin embargo, la palabra dice, se le taparon los oídos, pero ¿cómo empezó? Empezó así. Ellos se taparon los oídos. Porque cuando uno se tapa los oídos, una y otra y otra y otra vez, te tornás volviendo insensible. Y ya después, por más que quieras escuchar, no vas a poder escuchar. Y bueno, y después dice esta salvación que Dios tenía para los judíos, ahora va a ir a los gentiles y ellos sí escucharán. Pero ellos también están escuchando. Claramente no está hablando de la acción meramente de escuchar, sino de escuchar y de creer. Y creer cuesta esfuerzo. ¿Por qué no creemos? ¿Por qué nos cuesta tanto creer? Porque cuando uno cree algo y se enfrenta a una verdad que hasta ese momento no forma parte de su repertorio, eso produce una tensión, produce un esfuerzo en nuestra mente. ¿Por qué? Porque a veces produce que cambiemos el paradigma completamente. Imagínense a un hincha de Boca hacerle entender, no soy ni de Boca ni de River, pero hacerle entender, no, sabés que hasta acá estabas equivocado. Toda tu vida pensaste que Boca era lo mejor, no, te muestro por qué River era lo mejor. Es muy difícil, por más que esa persona sea muy open mind, va a ser muy difícil que cambie su paradigma. Muy difícil. Por eso también tantas disputas, ¿no? Porque en otros planos, si bien este tema del fútbol es un tema menor respecto a otra cosa, ¿cómo hacemos que alguien de izquierda y derecha se ponga de acuerdo? Muy difícil cambiarle el pensamiento a alguien que está muy de un lado o muy del otro. ¿Y cómo hacemos para cambiar aquellas cosas que venimos trayendo mal? Porque la obra del Señor empieza cuando nosotros confesamos, creemos en Él, pero es algo de todos los días. Y todos los días hay algo que tenemos que oír, que tenemos que creer. Nos obliga a pensar distinto y es muy complicado, porque a veces salir del lugar de confort es complicado. Y volviendo a la historia original, yo pensaba, haciendo un poco de memoria para atrás, pensaba, ¿cuál habría sido la razón por la cual no habría querido escuchar a mi esposa? Bueno, yo en ese momento tenía una teología un poquito desviada, porque de alguna forma tal vez desconocía el pasaje que dice, en el mundo sufriréis aflicción, el avisado ve el mal y se esconde, y muchos otros. Yo pensaba que si yo estaba haciendo las cosas bien, ¿cómo me iban a robar a mí que venía de la iglesia a estudiar la palabra de Dios? No había forma, no entraba en mi mente eso. Yo estaba convencido que no, yo me puedo meter por el medio de cualquier lado, iban a venir los ángeles y iban a quedar todos desmayados. Y no es tan así. Cuando me pasó eso, mi mente hizo track y tuve que creer a pesar de. Eso es otra cosa muy importante. Creer a pesar de. Porque a veces creer cuando las cosas suenan como a uno nos gusta
o alineados con la teología que uno tiene, es fácil. Hay pasajes que son más fáciles de creer. Cuando Dios habla de la bendición, cuando Dios te promete esto y el otro es re fácil. Ahora, por ejemplo, ¿es el mundo sufrir aflicción? Y no nos gusta mucho. Es duro, nos cuesta. Y creer implica un esfuerzo. Implica estar abierto a cambiar la forma de pensar. Y otra razón por la cual tal vez no creemos o elegimos no creer, porque hasta escuchar está bien, hay gente que es más abierta y escucha todo. Ya creer es complicado, porque de alguna forma una cosa está encadenada con la otra. Cuando oímos con fe, inevitablemente tenemos que cambiar el pensamiento. Pero cuando creemos, inevitablemente vamos a tener que accionar de otra manera. Porque pensar distinto implica actuar distinto. Santiago 1:22. Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. La Reina Valera dice, no sean oidores de la palabra, no tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y para tener plenitud en la vida, para poder estar en contacto con el Señor, para poder vivir en santidad y que esa santidad se retroalimente y podamos ser felices y podamos buscar y conocer más de Él, es inevitable pasar por estas tres fases. Ya cumplimos la primera. Se está produciendo un proceso en cada uno ahora de creer o no creer lo que está recibiendo. O sea que ya vamos por la mitad de la segunda. Pero después cuando salgamos acá, seguramente vamos a ser desafiada con el punto final. Tenemos que actuar. Y actuar es complicado a veces. Es complicado porque oír está bien, cambiar la forma de pensar y a veces cuesta, pero cuando ya está la prueba, actuar es difícil muchas veces. Sin embargo, Santiago nos dice acción, acción. Dicho sea de paso, estamos estudiando Santiago los miércoles, así que los desafío a aquellos que quieran saber más de estos pasajes, que se conecten el miércoles al Instituto Bíblico. Santiago 2:17 dice así, también la fe, por la fe sola, si no tiene obras, está muerta. Uno puede decir, sí, yo tengo fe, yo escucho la palabra de Dios, yo creo, pero si a la hora de la prueba, a la hora de decirle sí al desafío que nos plantea el Señor, y a la hora de decirle no a esa tentación, no actuamos como se espera que actuemos, esa fe, la palabra es taxativa, dice, esa fe está muerta. Y en el 4:17, el otro 17, dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer bien y no lo hace. Y es fuerte porque cuando somos iluminados quedan a vista todos los detalles. Y ahora que sabes que tenés esa manchita, y ahora que estuviste atento a que Dios te hable, y elegiste cambiar de pensamiento, y ahora es tiempo de sacar esa manchita. Y así con un montón de situaciones. Y hay un montón de cosas que en la vida nos van a costar. Pero tenemos garantía de que no estamos solos, que Él está con nosotros. Y voy a compartirles una historia acerca de una persona que tenía todas para ganar. ¿Escucharon la frase alguna vez esa? Tenía todas para ganar, todas para triunfar. Para los que no están tan familiarizados con esta historia, les cuento que esta es la historia de Roboam. Roboam era el hijo de un gran rey y el nieto de un gran rey. Su abuelo, hasta el día de hoy, es considerado el mejor rey que tuvo Israel, el rey David. El rey David compuso salmos, peleó batallas, conquistó tierras, amplió el territorio. El rey David fue un rey exitoso desde un punto de vista político, económico, y en cierta manera también uno puede decir que fue exitoso delante de la presencia de Dios, porque Dios le puso un título, hombre conforme a mi corazón. Entonces uno puede decir, bueno, ya con ese bagaje. Y después viene el padre de Roboam. El padre es llamado hasta el día de hoy el hombre más sabio de la historia. El hombre más sabio de la ciudad o de la provincia. El hombre más sabio
de todos los tiempos. Como la sabiduría que tuvo Salomón era incalculable. Entonces uno dice, wow, yo me ponía a pensar un poquito en la historia de Roboam. En el día a día de Roboam, ¿no? Roboam estaba en el palacio y su abuelo estaba ahí, tal vez tarareando un corito, un salmo. Estaba su padre escribiendo, tal vez por ahí en alguna salita. Su padre escribió los proverbios. ¿Cuánta sabiduría que estaba él recibiendo diariamente? ¿Cuánta palabra que había oído? ¿Cuánta palabra habrá oído Roboam de su abuelo, de su padre? Entonces uno dice, bueno, este rey tiene todas para ganar. No hay manera que este rey fracase con ese prontuario tan positivo. Sin embargo, lamentablemente, no fue tan así. Vamos a leer 1 Reyes 12, del 1 al 12. Dice que Roboam fue a Siquén porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. Esto fue al inicio de su reinado. De esto se enteró Jeroboam, hijo de Nabat, que al huir del rey Salomón se había establecido en Egipto y allí vivía. Cuando lo mandaron a buscar, él y toda la asamblea de Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron. O sea, había un grupo dentro del reino que había tenido algunos problemas con Salomón, pongámosle problemas políticos, y venían a negociar con el nuevo rey. Dice, su padre nos impuso un yugo pesado. Alívianos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Así le serviremos a usted. Bueno, respondió Roboam, váyanse por ahora, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Hasta ahí va bien. Hasta ahí él seguramente recordaba de los salmos y de los proverbios, de su abuelo, de su padre, que no hay que responder rápido, que hay que tomar decisiones de forma meditada, que hay que buscar consejo, porque en la multitud de consejos está la sabiduría. Todas estas cosas no eran que ellos las tenían así como nosotros, escritas por alguien lejano, no, era su papá, era su abuelo el que había escrito todo esto, el que había escrito y probablemente se lo había transmitido. Cuando uno lee, por ejemplo, los Salmos 2, 3, 4, arrancan con hijo mío, todos, hijo mío. ¿Quién escribió eso? ¿Y para quién? Roboam creció recibiendo palabra de Dios. Y dice, cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó con los jefes que en vida de su padre, Salomón, habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que responda a este pueblo? Preguntó. Bien, estaba buscando la sabiduría en los ancianos. Estos eran hombres que habían estado ¿con quién? Con su padre. Ellos respondieron, si usted se pone hoy al servicio de este pueblo, es condescendiente con ellos y les responde con amabilidad, ellos les servirán para siempre. Hasta acá la cosa va muy bien, va a buscar consejo en los sabios, en los entendidos, en los que él sabía que eran los que estaban ahí con el padre, con el abuelo, los que conocían la palabra, los que conocían el mensaje, los que habían escuchado y tenían más experiencia que él. Y fue y les pidió consejo. Sin embargo, dice el 8, pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los jefes y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, preguntó. ¿Cómo debo responderles a este pueblo que me dice, alívianos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él contestaron, este pueblo le ha dicho a usted, su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndele de este modo, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los hostigaba a ustedes con vara, yo lo haré con un látigo. Bueno, el consejo de estos jóvenes no parecía muy acertado, no parecía muy políticamente correcto.
Había problemas políticos, había luchas internas. No parecía ser el mejor consejo. ¿Y qué hizo Roboam? Bueno, el tercer día, en la fecha que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey Roboam respondió con brusquedad. Rechazó el consejo que le habían dado los jefes y siguió más bien de los jóvenes. Hasta ahí. Después la historia sigue y adivinen qué, termina muy mal. Muy mal. En ese momento es un momento histórico en el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel se fragmenta completamente. La mayoría de las tribus que formaban parte de ese pueblo terminaron, digamos, yendo con la oposición, con Jeroboam, y nunca más, por muchos años, pudieron volver a estar juntos. O sea, todo el reinado de Roboam y muchos reinados más, el pueblo quedó completamente fragmentado, alguna guerra por medio, derramamiento de sangre inocente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasó con Roboam? Dice que le respondió con brusquedad. Y yo pensaba en todos los consejos que había recibido. ¡Wow! ¿Cuántos consejos? Y en ese se me vino un consejo que está en Proverbios 15:1 y dice, si lo quieren buscar, yo igual se los parafraseo, dice, si alguien te responde con dureza, vos respondele tranquilo, porque la palabra mansa, tranquila, aplaca la ira. Pero la palabra áspera, si vos le respondés con aspereza, hace encender el furor. Y adivinen quién escribió Proverbios 15:1. Salomón. Fui a los Proverbios y dije, a ver, ¿dónde arrancaban los consejos de Salomón? Y arrancaba de más atrás e incluían el 15:1. ¿Qué pasó con Roboam? ¿Qué pasó con Roboam? Escuchó, alguna vez creyó, tal vez, o a medias, pero no actuó a la altura, no actuó conforme a la palabra de Dios, no siguió el consejo del Señor. ¿Cuántas cosas en este momento estaremos haciendo erradamente por no escuchar el consejo de Dios, por no escuchar las razones de Dios? Porque a veces uno piensa, bueno, no, estas razones, esto no es para mí, está bien, esto no aplica para mí, ¿no? Como el hincha de Boca y las 10 razones de River, esto no aplica para mí. Sin embargo, hace poco, en un grupo recibimos una palabra que decía, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Nadie está excluido de escuchar la voz de Dios, de tener que cambiar algo en su pensamiento y de tener que actuar de forma distinta. Desde el que haya podido venir por primera vez y que es necesario que entienda que fuera de Jesús nada hay y que tiene que oír el mensaje de salvación, creerlo, confesarlo y vivir una vida nueva, desde ese primer momento que empieza la acción de oír, creer y actuar, sigue una y otra vez. Cada día de nuestra vida vamos a estar en este proceso. Nadie le puede escapar a eso porque es la única manera de encontrar la plenitud. Entonces, ¿el camino de la plenitud qué es? ¿Qué es el camino de la plenitud? ¿Cómo lo podemos describir el camino de la plenitud? El camino de la plenitud es oír a Jesús, creerle a Jesús y actuar como Jesús. ¿Cuántas veces? Una y otra vez. ¿Se acuerdan la escalera chiquita que arrancaba con oír, con creer, con actuar? Bueno, adivinen qué, sigue. Una y otra vez, hasta llegar a su presencia. Tenemos que oír, tenemos que creer y que tenemos que actuar una y otra vez. Porque Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. El Señor nos está llamando en esta noche a examinarnos. Todos nosotros, y el primero yo cuando recibí esta palabra, es examinarme. ¿A qué le estoy tapando los oídos? Porque a veces son cosas pequeñas. Uno dice, bueno, esto no es tan importante. Yo tengo una vida cristiana buena, no hago esto, no hago lo otro. Sin embargo, hay pequeñas cositas que a veces le hacemos oídos sordos al Señor
Y si no escuchamos atentamente, esa pequeña cosita no sabemos cómo puede terminar. Ese pequeño consejito malo que tuvo Roboam terminó en un acontecimiento totalmente dramático, destructivo para él, para su familia y para toda su nación. Y si realmente estás buscando la felicidad, porque es válido, y estás buscando la santidad, bueno, la santidad es algo de todos los días. La santidad es decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si algo me impacta de la vida de Pablo es cómo empezó su vida en la fe. Él era un anticristiano y muy efectivo, porque era un hombre muy preparado, así que era un anticristiano bien efectivo. Cuando el Señor se lo encontró, oyó al Señor, le creyó y automáticamente actuó, porque la primera palabra que usa Pablo es Señor. Oyó, entendió, creyó que le era el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Lo primero que hizo Pablo es ponerse a disposición del Señor. Y eso es la santidad. Eso es la santidad. Porque nadie está libre de pecado. Por eso necesitamos que todos los días el Señor nos cubre y nos limpie con su sangre. Todos los días, si en algo nos equivocamos, vamos y pedimos perdón. Pero si hay plenitud en la vida, la plenitud es en esta búsqueda de santidad continua, de todos los días oír, creer y actuar. Todos los días. Y si permanecemos así, hay garantía, porque tal vez la prédica pasada decía, busquemos la santidad. Bueno, cuando alcancemos la santidad, cuando busquemos la santidad en ese día, ese es el día que vamos a sentirnos plenos. Los días que más nos podemos sentir plenos son los días que más entendemos que escuchamos a Dios, que le creímos y que actuamos a consecuencia. Jeremías 29:11 dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y esta palabra el Señor, a través de Jeremías, la usa en el momento en que el pueblo estaba sufriendo el cautiverio, por consecuencia de no escuchar, de no cambiar su forma de pensar, de no creer y de no actuar. Pero en ese momento, el Señor le da esta palabra. Y qué fuerte, porque nadie de nosotros, empezando por mí, somos infalibles. Yo mismo puedo venir y decir, tenemos que oír, tenemos que creer y tenemos que actuar, pero yo mismo voy a ser probado en unas horas, estoy siendo probado ahora tal vez, voy a ser probado mañana, y así cada uno de nosotros cada día, si quiere tener una vida plena, no hay otra. La vida plena es oírla a Jesús, creerla a Jesús y actuar como actuaría Jesús. Si así permanecemos, el Señor nos afirma que realmente vamos a tener un futuro y una esperanza. Un futuro con esperanza. Amén. Los invito a que cierren los ojos. Para los que sean nuevos, esto no lo hacemos por nada místico, sino que simplemente es para poder concentrarnos y poder pensar en todo esto, pensar qué es lo que el Señor quiere que oyas, que escuches en esta noche. ¿Qué es lo que el Señor te está hablando? ¿Qué es lo que el Señor te dice, empezá a hacer? ¿Qué es lo que el Señor te dice, dejá de hacer? Te animo en esta noche a que reflexiones y a que pienses en tu forma de pensar, que hagas ese ejercicio, que estés abierto, porque hay algo maravilloso. Y eso maravilloso es la presencia de Dios. No hay nada más hermoso, no hay nada más pleno que estar en su presencia. Y para que su presencia esté en nosotros, tenemos que oír atentamente y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga en este día? ¿Qué querés que haga, Señor? ¿Qué querés que deje? No caigas en la trampa de pensar de que un pecado, de que una debilidad, si la mantenés, no va a pasar nada, o si dejas de hacerlo te va a dar alguna ventaja, alguna desventaja, o te vas a perder algo. El Señor quiere liberarte por completo. Quiere liberarte por completo y darte plenitud. No te conformes con menos que lo mejor. Lo mejor es conocerlo a Él. Lo mejor es escucharlo a Él cada día. Escucharlo a Él. Hablar con Él y decirle, Jesús, quiero escucharte, Señor. Necesito escucharte. Necesito oír con mis oídos atentamente. Quiero estar abierto
a cambiar lo que tenga que cambiar en mi mente, Señor. Salir del lugar seguro. Quiero salir del lugar seguro, Señor. Quiero arriesgarme a pensar distinto, a pensar de la forma que vos pensás, a creer en esas cosas que parecen imposibles, que es mejor dar que recibir, que si sufrimos agravio, pongamos la otra mejilla, que si queremos salvar nuestra vida la vamos a perder, y si la perdemos por vos la vamos a ganar. Ayúdanos a pensar, Señor, en esas cosas que parecen imposibles, para poder alcanzar la plenitud. Y si en esta noche estás por primera vez y crees que esto que estás escuchando tal vez no aplica para vos, porque viniste de visita, porque alguien te invitó y dijiste, bueno, voy a escuchar. Bueno, ya escuchás, ya pasaste el primer paso, que es escuchar. Pero no te quedes ahí, no te quedes en el primer paso, cree. Así que yo te voy a invitar, si sos una persona que está escuchando esto por primera vez, o tal vez llevas un tiempo en el camino del Señor, pero sentís que de alguna forma te apartaste, que nunca entendiste esto, y querés realmente aceptar al Señor en tu corazón y empezar una vida nueva, realmente nueva, una vida plena, yo te invito a levantar la mano como una señal, como una señal. Todos estamos con los ojos cerrados. Simplemente es una señal para decirle, Señor, creo que vos sos la solución que yo estaba buscando, porque por algo vine a este lugar. Aunque crea que vine porque me invitaron, yo vine porque hay un vacío en mi corazón, hay un vacío que no se llena con nada, Señor. Hay un dolor que no se calma. Hay una necesidad que es un abismo, que nunca se llena con nada. Por más que quiera llenarla con algo, es imposible. Levantá esa mano creyendo, decí, Señor Jesús, me arrepiento, Señor. Entiendo que estuve alejado de vos, que estuve viviendo como a mí me parecía, que hice oídos sordos, que me tapé los oídos y te di la espalda, Señor. Pero ahora entiendo que no hay salvación fuera tuya, Señor, porque vos sos la verdad, porque vos sos lo que yo necesito. Jesús, me arrepiento por todo lo que hice lejos de vos. Y te pido, Señor, que me laves, que me limpies con tu preciosa sangre. Entiendo que tu sacrificio fue necesario, que yo tenía que estar en esa cruz, porque la paga del pecado es muerte. Yo tenía que estar en esa cruz, pero vos te pusiste por mí, Señor. Vos te pusiste a sufrir por mí, a pagar el precio por mi iniquidad, por mi maldad, por mi egoísmo. Vos te pusiste ahí, vos pusiste tu cuerpo, vos pusiste el cuerpo por mí. Por eso te pido perdón, Señor. Me arrepiento y te recibo en mi corazón. Elijo creer y tener una vida nueva. Elijo creer, elijo hacer este paso de fe. Esto que parece imposible, que exista alguien que me ame tanto. Yo elijo creerlo y actuar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Y para aquellos que ya hace un tiempo que estamos en el camino del Señor, que el Señor nos hable en nuestros corazones y que nos indique qué es lo que tenemos que oír hoy, qué es lo que tenemos que pensar hoy, qué es lo que tenemos que cambiar y actuar hoy. Señor, yo te pido en tu santo nombre, Señor, que vos toques la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que puedan estar atentos, Señor, sus oídos, que puedan escuchar tu voz, Señor, porque ¿qué más van a escuchar si no es tu voz, Señor? ¿Qué podemos escuchar si no es tu voz, Señor? ¿A dónde vamos a ir si solamente vos, Señor, tenés palabras de vida eterna, Señor? Vos dijiste que vos sos el camino, que vos sos la verdad, que vos sos la vida, Señor. ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a escuchar? Te pedimos, Señor, perdón por todas las veces que nos tapamos los oídos, aún en esas cosas que nos parecían insignificantes. Te pedimos perdón, Señor. Y ayúdanos a creer, Señor. Ayúdanos a abrir nuestra mente, Señor. Ayúdanos a librarnos de todo patrón de pensamiento incorrecto, Señor. Ayúdanos a cambiar, a abrir nuestro corazón, a abrir nuestro entendimiento, para que vos nos transformes, para que vos saques las ideas erróneas, Señor, y pongas las ideas correctas, para que dejemos de aún creer que ese pecado, que esa cosa que estoy luchando, tiene algún beneficio. Señor, líbranos de creer en la trampa más vieja del mundo. El pecado no tiene nada para darnos, Señor.
no tiene nada para ofrecernos. No hay plenitud, Señor. No hay plenitud. Por eso te pedimos que vos nos cambies nuestras maneras de pensar, Señor. Y que marques en nosotros, Señor, te pido empezando por mí esta palabra, para que en cada momento pueda actuar, Señor. Que pueda actuar a la medida de lo que se espera que actúe. Porque el sacrificio fue grande, Señor. Pagaste un precio muy alto. Y no fue en vano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias, Jesús.